La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos comenzando nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como todos los domingos nos encontramos para presentar cosas lindas, ¿verdad? Que se están realizando en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Gente que también dedican toda su vida al servicio de los hermanos. Hoy tenemos unos invitados especiales que vienen a compartir con nosotros su propia vida y lo que significa el trabajo con los pobres principalmente. Entonces, muy buenas tardes y le damos la bienvenida aquí a nuestros invitados del día de hoy. Entonces, Jóvenes para los Jóvenes en Familia, sobre todo les quiere presentar y les quiere recibir muy bien también, porque ya les digo que ellos son amigos que vienen de otro país. Ya les vamos a conocer. Buenas tardes, vamos a comenzar contigo, ya que vos manejar mejor el español, ¿verdad? Usted habla mejor el español. Si podés presentarte. Muchas gracias, padre. Mi nombre es el hermano Alejandro Castañeda, misionero de los pobres. Actualmente soy de Belice, pero la casa madre es en Jamaica. A donde estamos quedando es Jamaica. Los mandaron de Jamaica acá en Paraguay. Ah, ya. Sí. De Belice. ¿Cuántos habitantes tiene Belice, hermano? Belice es un país grande en tierra, pero pequeño en población. Pienso que 1,5 millones. 1,5 millones. Ah, interesante. Sí. Entonces se conocen todos ustedes ahí. Sí. Todos le conocen ahora al hermano que vino como misionero al Paraguay. Sí. ¿Hace cuánto tiempo, hermano, que está aquí en Paraguay? Solamente tenemos 6 días que estamos... 6 días. 6 días de presencia aquí en Paraguay. Mira, sí. Qué interesante. Arreglando los papeles. Entonces ya, la cuenta, somos los primeros entonces en recibir esta hermosa primicia, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, ¿y cómo se llama la congregación, hermano? La congregación es Misionero de los Pobres. El nombre, Misionero de los Pobres. Misionero de los Pobres. ¿Quién es el fundador de esta congregación de ustedes? El fundador está vivo, es un chino jamaiquino. Su nombre es Padre Richard Holong. Padre Richard Holong es el que fundó la congregación. Sí. En el 1981. 1981. Sí. Tenemos 43 años. Sí. Ya. ¿Y dónde se fundó? En Jamaica, me dijiste, Jamaica. Ahí tienen actualmente la casa madre. Bueno, y vamos a presentar también al segundo invitado que viene, que también es de la misma congregación. Bienvenido a Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Welcome to our program here, Young for Youngs. Thank you very much. I am by name Brother Abanas K. Matata from Missionaries of the Poor. Originally from Kenya. I came from our mother house, which is based in Jamaica, Kingston. And we have been sent here to open a new mission, this nation of Paraguay, whereby... Okay. So, until there, so translation for us. Porque si no, nuestra gente va a estar ahí. Muchos entienden guaraní, pero no todo. Quiero decir inglés. Pero su nombre es el hermano Urbanos Matata. Sí. Viene de Kenia, África, y de la casa madre de Jamaica, que los mandaron aquí en la misión en Paraguay. O sea que está viniendo directamente de la lengua inglesa, ¿verdad? Sí. En Kenia hablan inglés, the official language, for everybody. Everybody speak the language. English. For those who have gone to school, that is the official language. Okay. In addition, we have also language Kiswahili. Kiswahili. Yes. Los que estudian, el hermano dice, los que estudian hablan el inglés y el lenguaje oficial es el Kiswahili.
Que es Swahili. Ajá. Sí, sí, sí. Qué interesante. Bueno, y dijo también cuántos días que está en Paraguay. Dijo que 6 días que ya hemos llegado. Bueno, pero de Kenia, el hermano, from Kenya to Paraguay directly or Kenya to Jamaica? Kenya to Jamaica, then to Paraguay. Okay. And how many days in Jamaica? I was in Jamaica this time. I was there for 2 months and a half. 2 months. Entonces, traducí por favor así. Entonces. El hermano estaba en Kenia y vino a Jamaica 2 meses y de Jamaica a Paraguay. Sí. To learn Spanish or what is in Jamaica? Jamaica is Spanish. No? No. What is English. in Jamaica? ¿Qué es lo que- English. English. Ah, English. Ah, Sí. ok. En Jamaica se habla el inglés. Ya, ya. Y en la comunidad de los otros es el inglés también. Ya. Ajá. El hermano va a empezar unas clases acá. Así. De español. O sea que va a comenzar con el español Sí. paraguayo. Paraguayo. Con la mezcla de guaraní, hermano. Sí. Sound word in guaraní, not yet. Not yet. Not yet. I'm looking Después. forward to learn more Spanish. Está entusiasmado y Sí. viendo lo bien positivo para aprender a hablar en Sí, español. sí, sí. How old are you, brother? I'm 43 years of age. Bueno, traducirle eso porque El no van a creer. hermano. ¿Cuántos años tiene? El hermano tiene 43 años. 43. I was thinking that you are only 24, 25. Yes, yes. Usually. Very young. You look very young. Thank you. Sí, sí. 43 años tiene, imagínense. Entonces, está viniendo de Kenia, el hermano, ¿verdad? Como misionero de la comunidad que le llaman así, ¿verdad? Pobre, misioneros de los pobres. Ellos estuvieron aquí en una oportunidad también con Ñandillarañe, ¿verdad? Sí. Estuvieron con el sacerdote Harrison, ¿verdad? Uh-huh. Que estuvo aquí también presentando, cuando ellos estaban pensando todavía venir al Paraguay. Uh-huh. Y hoy ya es una realidad, hace 6 días que llegaron al Paraguay, imagínense, y ya están presentes, porque en esa oportunidad también nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que podrían venir apenas lleguen. Y ustedes no se olvidaron, por lo que veo, ¿eh? No se olvidaron. Así es que apenas llegan y vienen y se presentan, ¿verdad?, a toda la comunidad paraguaya. Ellos son misioneros de los pobres. ¡Qué bien! Bueno, si podemos entonces nuevamente hacer un poco un redondeo sobre todo lo que él decía. Entonces, si podemos presentar de Kenia, de Belice, después la misión principal que ustedes realizan, hermano. La misión principal es el ministerio de misericordia, el corporal, en la gente más pobre de los pobres. Ayudamos gratuitamente a las gentes más pobres de los pobres. Depende del país que vamos. En Jamaica tenemos casas, hogares, que ayudamos a personas en la casa de los otros. Cada casa tiene como 40, 50 personas pobres, discapacitados mental, personas que están enfermos y personas que están psicológicamente enfermos también. Claro. Entonces, Aquí en Paraguay es un poco más diferente. Por el momento vamos a estar en la Chacarita, en los bañados, y vamos a tratar de ayudar a las personas a experimentar primeramente qué es lo que debemos de ayudar. Después, con la intención de 1 año, 2 años, tener una tierra para poder ayudar a los indígenas. También. Sí, una tierra. Después, tratar de ayudar a estas personas que sobresalgan en sus vidas, que se paren por sí mismos, darles una dignidad, un valor de vida a ellos. Ese es el propósito que tenemos aquí en Sí. Hermano, ¿y cuántos misioneros vinieron ahora? Somos 2 de los otros viene la otra semana, es Ya. de India, Allá. y en octubre 2 más. 2 más,
O sea, 6 estarán. Cinco. 5. 2 más 1 y luego otros 2 más. 5. Qué bien. Exacto. Bueno, entonces estamos así hablando con esta hermosa congregación que está llegando al Paraguay. 6 días que pisaron tierra paraguaya, vienen para trabajar, sobre todo con nuestros hermanos más necesitados, más pobres. Es una forma de llegar, sobre todo como el Evangelio nos dice. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy, en este domingo, le presentamos y le damos el welcome, ¿verdad? Bienvenida aquí a nuestros hermanos que están viniendo de Belice, que están viniendo entonces de Kenia. Traen un poco la fuerza, el empeño también para trabajar con nuestros hermanos más necesitados dentro de la sociedad. Lo estaban diciendo, ¿verdad? Que comienzan en Chacarita y en Los Bañados. Bueno. Ahora a mí me gustaría saber un poquitito así rápidamente la historia de esta fundación, porque me dijiste 41 años, ¿verdad? 43. Vienen de existencia, cómo comienza, cuál fue el primer empuje, cómo el fundador comienza esto, y cómo fueron creciendo también, por dónde, y lo más importante, a qué se dedican directamente cuando hablan los pobres más pobres. La congregación es fundada, como dije, por el Father Richard Ho Long. Es un chino jamaiquino que estaba con los jesuitas. Con los jesuitas. Y él experimentó en Jamaica su vida un poco difícil con la gente pobre. Entiendo. Y empezó con ese sentido de ayudar. Sí. Y el Espíritu Santo lo motivó, lo cautivó con esta intención de ayudar a la gente más pobre de los pobres, y empezó con la ayuda del obispo Samuel Carter. Él es jesuita también, que él lo empujó, él ayudó a formar la Congregación Misionera de los Pobres. En el 1998 fuimos a Diocesan Right. Encadenados con la diócesis. Allí de Jamaica. En Jamaica. Sí. Y después, en el 2016, fuimos reconocidos por el Vaticano. Por el Vaticano. Sí. O sea, como congregación ya son entonces a nivel de Vaticano, como congregación. ¿Y cuántos miembros tienen actualmente? En total somos más de 450. En total. Pero estamos en diferentes países. Mayoría de los misioneros que están con nosotros vienen de las Filipinas, de Indonesia, de África, de la India. A la cuenta, entonces están en varios lugares. Sí, un poquito del Caribe. Del Caribe solo somos 1, 2. O sea, en el lugar de la fundación, menos vocación. Exactamente. El lugar de la fundación no tenemos ni uno. No me digas. ¿En serio? Exacto. Hay que salir entonces. O sea, si yo quiero hacer Ñandeyara Ñe'e una congregación, tengo que salir afuera. Exacto. Y no me van a entender porque es guaraní. Aquí estamos para ver el propósito de motivar a los jóvenes que reconozcan el llamado, el sentido de servir a Dios. Claro. Exacto. Sí. And brother, in Kenya, how do you feel our Lord calling in your life? Hacerle la traducción. How do you feel your calling, your vocation story? From my childhood, I had that desire to serve the Lord. And since then, when I was young, I sought to follow
the footsteps of the Lord. Sintió el llamado, dice que desde que era niño, Sí. sintió la motivación de servir a Dios y sigue sintiendo el llamado. Sí. Y decidió unir su vida con los otros como religioso. Sí. In Kenya, many congregations. How you serve this congregation? The special congregation, a small one, because many Salesians, Franciscans, Jesuits, and you with the poor. If I can remember very well, after finishing my high school, I had written a letter to Franciscan brothers, Sí. but even I kept it in my suitcase until I met the missionaries of the poor. So it was God's plan. That's the only thing I can say. El hermano dice que si recuerda, él escribió una carta a los franciscanos Sí. y le respondieron y lo tuvo en su maleta. Sí. Y vinieron los misioneros de los pobres Sí. y respondió a los O sea, misioneros. ni leyó la carta de los franciscanos. ¿Y qué habrán dicho los franciscanos? After you open this letter or no? Do you read it? No. You read the letter. The letter The from Franciscans. I wrote it, but I did not send it to them. You didn't send. Okay. Él escribió la carta, pero no lo mandó. Estaba esperando, entonces, para los pobres, sí. It was in the process of sending it to the congregation of Franciscan. Then I met the brothers of Missions of the Poor. They explained to me about the Missions of the Poor. Then there I took off to join the Missions of the Poor. Estaba en el proceso de mandar la carta. Ya. Sí. Y después tuvo un encuentro con unos hermanos de los misioneros de los pobres y es donde se motivó y decidió seguir este llamado con los misioneros de los pobres. ¿Y usted, hermano, cómo fue un poco su vocación? Mi vocación Sí. es curioso. ¿Sí? Que yo no tenía ese llamado como él dice de niño. Sí. No, mi historia es un poco más complicado. Sí. Yo empecé a ir en la iglesia por medio de una muchacha. ¿Así? Por ahí, una pobre muchacha. Porque quería construir mi vida, casarme, tener una familia. Pero Dios los llama en diferentes formas. Claro. Y yo empecé a ir en la iglesia cuando yo tenía mis 17 años por mí mismo. Por mí mismo y por la muchacha. Y así empezó. Después me sentí alegre dando mi vida y quería servir a mi capilla en la aldea que yo vengo. Y eso era la intención, ayudar a la iglesia. Nunca supe o nunca sentí que voy a ser un religioso. En serio. Ajá. Y 26 años que estoy acá con los misioneros. 26. ¿Cuántos años tenés, hermano? Tengo 45. 45, entonces está muy cerquita, Ya, qué interesante 45. ese llamado, ¿verdad? Y enseguida en estas primeras relaciones, ¿verdad? De la vida religiosa, conviviste con el fundador. Sí. Ya. Conviví, ingresé en la congregación en el 1997. Sí. Y fundaron la congregación en el 81. Sí. Que recuerdo era el número 41. 41. Y ahora son 441, 400 más después. Con tu presencia se acrecentó, Exacto. Está bien. Bueno, así entonces nosotros estamos volviendo enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas.
Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hoy en este domingo nos encontramos con esta congregación, 41 años de existencia y ahora 6 días de existencia en Paraguay. Y eso es muy interesante, muy bueno, porque ya están aquí, son los primeros en llegar aquí a nuestro canal, ¿verdad? Para dar a conocer también esta misión tan interesante de esta congregación, que comienzan a sumar fuerzas en el empeño y en el trabajo por la construcción del reino de Dios. Qué lindo. Jóvenes que donan toda su vida, misioneros, allí de la Kenia, ¿verdad? Y de Belice, que se acercan hasta el Paraguay. Llegarán después refuerzos, dice, 3 más, van a estar 5 aquí. Hermano, yo quisiera preguntarle una cosa muy importante, ¿verdad? De lo que ya tienen aquí en Paraguay, dónde están viviendo, cómo ya están comenzando a dar los primeros pasos en este trabajo de visitar y trabajar con los pobres. Primeramente quisiera agradecer a la gente de Paraguay, Sí. por abrir sus puertas a los otros misioneros, Sí. y al obispo José Harris. Sí, sí. Él estuvo acá en Paraguay por 13 años como misionero, y su motivación y su amor por Paraguay está allá. Y él ahorita es la cabeza de la congregación de los otros. ¿En serio? Sí, es por eso que él, con el concilio, tomamos la decisión de mandar a los hermanos aquí en Paraguay, y fui uno. Yo estaba acá el año pasado, Sí. y ahora Sí. estoy aquí para quedarme en Paraguay. La verdad, no tenemos nada. No tiene nada todavía. No tenemos nada. Esto es importantísimo que me hayan dicho, porque entonces aquí ya tanta gente que ve este programa, Sí. entonces ahí vamos a poner después enseguida, me van a dejar los números, vamos a poner aquí, decir dónde le van a encontrar a ustedes. Pueden hablar en castellano o en inglés, ¿verdad? Exacto. Para la ayuda en cualquier idioma. Y ahora estamos quedando con los hermanos, los espiritanos. Sí, Los sí, sí. espiritanos en Casabal, la dirección es Sola Guaraní. Ya. Ahí estamos quedando por el momento. Es donde el obispo tiene su congregación, y gracias a los hermanos allá estamos por el momento, con la intención de pasarlos a la Chacarita. Ya. El monseñor Adalberto los acogió, y estábamos en la misa el domingo con él. Ya estuvieron. Sí, en la misa, estuvimos con él en la misa, y tenemos una reunión con el padre Roberto, pienso, Ya. de la Chacarita, y estamos mirando cómo quedarlos allá por el momento. Y así no tenemos nada, con la fe y con el amor a Dios y con la intención de hacer bien para los pobres de los más pobres. Aquí estamos. Ya. Y ustedes leyeron el Evangelio de San Lucas. Sí. Vayan sin sandalias. Exacto. Trajeron sandalias. Sí. Vayan. O sea, como dice el Evangelio. Ya, está muy bien. En la congregación tenemos el 4º voto, el voto de servicio gratuito. Servicio gratuito. Exacto. ¿Y en qué consiste el servicio gratuito? ¿Qué sería el servicio gratuito dentro de este 4º voto de la congregación? Todo lo que hagamos al servicio al prójimo. No tenemos la intención de cobrar. Ya. No. Es un servicio que debe de nacer de nuestro corazón, Ya. por amor al prójimo, Ya. gratuitamente. O sea, hacerlo todo eso. Exacto. O sea, por ejemplo, ustedes van y le hacen una celebración a una persona. Entonces ustedes no le van a cobrar nada, no le van a pedir nada. No. Entonces ustedes van a estar van a ser muy bien recibidos en Paraguay. Pues aquí no. Está bien. O sea, ese es uno de los elementos esenciales de la congregación. Sí. Y los tratamos de ayudar
Nosotros los independemos por nosotros mismos. Tenemos benefactores de los Estados Unidos que los ayudan mucho y nosotros tratamos de ayudar a las personas por medio, como un puente que se une. No importa sea rico, sea pobre. Ahí estamos para unirlos, para estar unidos como hermanos. Ya, qué interesante. Brother, do you visit Chacarita or not yet? Do you know now Chacarita? Have you seen? Chacarita, we just passed by the main road, but we did not enter inside. Not yet. Didn't enter yet. But everybody from Chacarita now knows you. Yes. At this moment, everybody knows you. So you are welcome there. You will be welcome for them. El hermano solamente pasó, miró, pero no ha ido. Todavía el año pasado que yo estaba acá con un señor, el señor Iván, caminamos. Ya. Entraron en Chacarita, fueron a visitar. Sí. Y por eso se enamoraron de la Chacarita y dijeron, aquí queremos venir. Fue una experiencia, para mí fue una experiencia bonita. Recorrer. No tengo miedo. La verdad, muchas personas dicen... Te dicen, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué allá? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Y ya fui misionero en África. Sí. En Jamaica. También. Y tenemos ese sentido de estar con la gente. Claro. ¿Cómo se dice el witness. El dar el testimonio de tu vida. Sentir lo que ellos sienten, vivir lo que ellos viven, estar con ellos. Claro. Es el propósito. No, y ese es el mejor evangelio. Ese es el mejor evangelio que llega. Y al paraguayo le gusta mucho. La visita del sacerdote, la visita de la hermanita, la visita de la gente pastoral, que vaya hasta su casa. Comida no les va a faltar. Nosotros decimos aquí, tienen que repetir ya de gordo pata. Ya estoy gordo. Ya de gordo pata, decimos nosotros aquí. Bueno, y por el bañado, hermano, ya fueron a visitar. Bañado norte, bañado sur, ¿por dónde? Well, visitamos la parte que está abajo de la catedral. Ya. Bueno, esa es Chacarita. Ajá. Solo visitamos otro. Porque después tenemos el bañado norte que va un poco más subiendo, ¿verdad? Cerca del río. Sí, visitamos, pero el propósito es trabajar en este uno. Ahí van a comenzar, claro. Exacto. O sea que los 5 estarían metidos bastante ahí con esa La intención es trabajar por 1 año, 2 años, mirar cómo podemos ayudar en los años que vienen y después tratar de tener más hermanos y moverlos en lo interior. Ya, hacia el interior. Hacia el interior. Ya. Sí. Y en este momento, ¿ustedes tienen algún sacerdote o solamente son hermanos aquí en Paraguay? ¿Ustedes dos? Solo 2 hermanos. Ustedes son hermanos, entonces todavía no hay sacerdote. No. Y de los 5 que vendrán, ¿uno será sacerdote o no? No, hasta ahorita no. Hasta ahorita no, ya. O sea, 5 hermanos. Ya. Y entonces estarían trabajando, como dijiste, con el padre Roberto. O sea, él le haría un poco de capellán, la parte de la Eucaristía, la parte espiritual, confesiones y todo ese aspecto. Exacto. Qué bien, qué alegría. Bueno, así nosotros estamos hablando con estos hermanos misioneros desde Belice, desde Kenia, y con esta fuerza, este entusiasmo misionero. Van a comenzar a trabajar aquí muy cerca de nosotros, ¿verdad? Y entonces aquí todos tenemos que ponernos también las pilas, como decimos nosotros, para ayudarles, para que puedan ser bien recibidos y sobre todo puedan hacer un lindo trabajo de evangelización. Nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Jerusalén, donde la historia y la espiritualidad se entrelazan. Bienvenidos a Tierra Santa. Unámonos a las procesiones religiosas que llenan las calles de Jerusalén, celebrando la fe y la devoción en una experiencia inolvidable.
Admiremos la belleza del Mar Muerto, flotando en sus aguas saladas y disfrutando de los beneficios de sus minerales únicos. Subiremos al Monte de los Olivos y contemplaremos una vista panorámica de la ciudad sagrada. Y al final del día, mientras el sol se pone sobre los tejados de Jerusalén, nos daremos cuenta de que hemos sido parte de algo más grande que nosotros mismos. Jerusalén, donde la historia cobra vida y la espiritualidad se convierte en una experiencia tangible. Acompaña en este viaje el padre Víctor Luis Cabañas para enriquecer sobre los lugares más importantes de nuestra fe en base a textos bíblicos y hacer de esta experiencia un momento único. Para obtener más información y reservar su viaje a Tierra Santa, llámenos hoy mismo. Descubramos el encanto de este lugar sagrado y dejemos que el viaje a Tierra Santa comience ahora mismo. Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hoy, en este domingo, que le hemos recibido aquí a Urbano de Kenia, ¿verdad? Y Alejandro, que viene desde Belice. Bueno, dos nuevos misioneros, la fuerza entonces del Espíritu que da esta vocación y esta entrega sobre todo para los más pobres, porque así luego se llama esta congregación. Ahora, como siempre nosotros, Urbano, Alejandro, nosotros en el cuarto bloque lo que hacemos es escuchar un poco como un lindo mensaje, ¿verdad?, que quieran dejar a los jóvenes, que quieran dejar a las familias. Y a mí me parece muy interesante como ustedes están llegando hace 6 días que están pisando tierra paraguaya, entonces también a toda nuestra nación, a todo el Paraguay, ¿verdad? Todo lo que significa el servicio a los más necesitados, lo que significa también esa lucha por los que más están sufriendo también, ¿verdad?, a causa de la pobreza, a causa de tantas injusticias que también existen en nuestra sociedad. Entonces, así que les dejo el micrófono para que puedan dar un lindo mensaje. Urbano, do you want to start some message for our people, young people and the families and our country? Basically, we are here to help the needy based on the gospel of our Lord Jesus Christ, Matthew 25, on the last judgment, to spread the corporal works of mercy. That is, I was hungry, you gave me food. I was thirsty, you gave me drink. I was in prison, you visited me. I was a stranger, you welcomed me. Based on this scripture, we are encouraged to come and serve the people in Paraguay, those who are in need of our help, especially the less privileged, the poorest of the poor, in different capacities. I do believe, despite maybe the people, most of the people, they might be well off, maybe not like in Africa where I come from, but I do believe there is one way or the other will be able to reach people in Paraguay and be able to serve them. Therefore, we are here to spread the good news of our Lord Jesus Christ in different ways, either reach all the poor, spiritual and physical. We are here to serve the needy. Okay, thank you. So now, translation. Bueno, habló primero de Mateo 25 y sobre todo esa explicación tan interesante, ¿verdad? Sí, el hermano les dio un mensaje de la congregación de nosotros. Seguimos el Evangelio de Mateo 25, así pueden mirarlo ustedes. Y él habló del mensaje que Dios los da a los otros personalmente, porque los otros como misioneros a veces decimos venimos a ayudar,
pero la mayor parte que yo siento, vivir con la gente los ayuda a los otros mismos. Claro. A los otros mismos. En Jamaica yo he estado por 25 años y el trabajo que hacemos constantemente me renova mi vida espiritual, viviendo, sintiendo, trabajando, mirando a la gente pobre, cómo los ayuda a los otros espiritualmente. Si hacemos un trabajo, porque cualquier persona puede hacer el trabajo con la gente pobre. Claro. Un trabajo social. El cómo lo hacemos. Exactamente. ¿Cómo lo hacemos ese trabajo? Si lo hacemos con un amor hacia el prójimo, si lo hacemos reconociendo el rostro de Cristo en la gente pobre. El de los otros es en inglés The Joyful Service with Christ on the Cross. Es el motto. Viene diciendo, es un servicio gratuito con Cristo en la cruz. Un servicio alegre. Y para los otros como misioneros, no sé si ustedes miran la cruz de los otros, solamente así tiene vamos a poner un poco ahí en la cámara. Solo tiene la cabeza. Cristo nuestro Señor es la cabeza. Y los otros somos la parte la mano, los pies, que da el mensaje, que viene, que ayuda. Eso es lo que aprendemos de la cruz que tenemos en parte del informe de los otros. Y el mensaje que yo tengo para los jóvenes, a veces nosotros no pensamos de seguir a Dios o dar nuestras vidas en un paso a la vida religiosa o un paso para ser padre. Solamente tenemos en la cabeza, los queremos casar, tener una familia y tener dinero. Exacto. Pero si los ponemos a pensar a veces en nuestro corazón, si ponemos a Cristo y después nace ese llamado. Yo personalmente nunca puedo decir que nunca iba a descubrir mi vocación si no hubiera ido en la iglesia. Claro. Y no solo ir en la iglesia, pero escuchar dentro de los otros. So, yo invito a los jóvenes allá que digan sí solo para invitar a nuestro Señor. No es para dar su vida a la vida religiosa, pero reconocer que Dios está allá y Dios hace lo que hace dentro de nosotros. Y allá viene el llamado. Eso es el mensaje que tengo para los jóvenes. Allí hay muchos jóvenes que se dan con la droga o por tus amigos que te acogen y te dirigen en el mal camino. Pero tú como persona tienes la respuesta para decir sí y no. Claro. Sí y no. Yo les invito que reconozcamos principalmente lo espiritual, claro, dentro de nosotros. Y hay muchas personas que aquí en Paraguay, si quieren ayudarlos a unirse para to join our life with the charism. Sí. El carisma de los otros, servir a la gente pobre, a los pobres de los pobres, están invitados y están ahí para ayudarlos y los otros para ayudarlos también, claro, en lo espiritual si podemos. Muchas gracias los Paraguay por abrir esa puerta a los otros, claro, misioneros. Claro. No, y nosotros estamos agradecidos también a ustedes, ¿verdad?, por este servicio, porque siempre lo que dijiste aquí es cómo ayudamos, y es eso lo que necesitamos. Esa es la verdadera evangelización, porque dijiste muy bien, también aquí tenemos mucha gente, y esos lugares donde ustedes van a ir son lugares que muchas veces van por ahí. Muchos políticos prometen mucho, pero no sé qué clase de ayuda hacen, ¿verdad? Al final es una autoayuda lo que se están haciendo. Entonces, en nombre de los pobres. Pero la verdadera ayuda es lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, levantar al hombre, la dignidad del hombre. Bueno, muchísimas gracias entonces por esta presencia. Y nosotros siempre vamos concluyendo, ¿verdad?, nuestro programa
con la lectura bíblica. Lo vamos a hacer hoy, ya que ustedes tienen como lema principal el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, desde el 31 comienza el juicio final. Yo tomo simplemente cuando Jesús dice: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba de paso y me alojaron, desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de paso y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Bueno, y después continúa la segunda parte solamente, que en un sentido negativo para aquellos que no hicieron nada. Así que, queridos hermanos, tan lindo hoy, ¿verdad? Con esta visita que nos anima. Jóvenes, para los jóvenes en familia, que significa el elemento esencial y fundamental para poder llevar adelante una comunidad. La familia, que forma a los hijos, pero sobre todo forma en la caridad, forma en el servicio, forma mirando la realidad de los más necesitados. Y ahora, queridos amigos, yo les dejo la bendición del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Hasta aquí, Jóvenes para los jóvenes en familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.